Y bueno, si no, para romper el hielo sí que me gustaría hacer simplemente un comentario para el profesor Valladares. Me ha parecido muy interesante esto que habías planteado al final de la conferencia sobre esa, digamos, política de reputación de la monarquía bragancista de crear unos virreinatos a imitación de la que hasta entonces había sido la monarquía más importante, como apoyarse en sus hombros, digamos, para fortalecer esta nueva dinastía en el teatro político internacional, y esa admiración por la organización del Imperio Español me ha parecido bastante, no sé, interesante. No sé si a lo mejor podrías profundizar un poco más en ese hecho. Bueno, sí, vamos a dejarlo si quieres, y luego si no hay más preguntas, bueno, veo que sí. Así que si quieres responde y voy dando tu propia palabra. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Vamos a ver, efectivamente, el contexto sobre todo lo que explica este tipo de propuestas. Es decir, don Joan IV se revela en 1640, él no, evidentemente, un sector social privilegiado, minoritario, pero que se siente excluido del gobierno de la monarquía española. Manuel I lo ha dicho correctamente, en mi opinión, coincido, es un golpe de Estado, pero la guerra va a ser larga, va a durar 27, 28 años, la incertidumbre es absoluta y sobre todo la nueva dinastía, por más que diga que era cierto, que era depositaria de sangre de la dinastía Bis, extinta en 1580, también es verdad que estaba, digamos, poco reconocida en Europa. Había territorios, estados y sobre todo Roma, el Papa, que no reconoce a la dinastía Braganza como reyes de Portugal. En esa situación, lo que necesitan es, ya que la guerra militar no se está disputando, pero porque Felipe IV ha priorizado otros frentes, la guerra en esos momentos se está llevando a cabo en el frente de imagen diplomático-visual. Y ahí, evidentemente, la apuesta que hace este autor anónimo, parece ser que es un jesuita, no se olvide, los jesuitas son, en general, en Portugal, acérrimos defensores de la nueva dinastía, lo que le están diciendo es: vamos a crear una imagen de reputación importante, ya tenemos la base territorial, lo que hace falta es transformar la imagen de esa posesión territorial, que sabemos que es muy débil también en esos años, pero vamos a dar la imagen de que transformado eso en virreinatos, somos una monarquía muy poderosa para suscitar el qué. Uno, la adhesión o por lo menos el silencio de los súbditos propios de Portugal. Dos, la aquiescencia, la ayuda, la posible colaboración y asistencia de todas las potencias europeas. Y tres, el reconocimiento de la Santa Sede. Esas son las bazas que está jugando en esos años. Por eso digo que es interesante ver que más allá de las propuestas que se hacen de crear distintos virreyes y virreinatos, no se da ningún contenido político concreto a la propuesta, excepto uno. Se habla de la grandeza y la reputación. Y esto abre el debate sobre si realmente, por muy discutible que fuera la figura del virrey, en el fondo, ser virrey era mejor que ser solo gobernador. Tener dos virreyes era mejor que tener uno. Tener 6 era mejor que tener 3. Este es el debate que yo creo que plantea esa cita, que por lo demás políticamente es muy interesada y digamos que fácilmente la podemos desechar. Pero lo que hay detrás, a mi juicio, es lo interesante. Perfecto. Sí, no sé si quieres decir algo, Manuel, y si no, Rubén González había pedido la palabra también. No, yo solamente quería hacer una observación, y es que la cuestión de la monarquía española y Portugal, cuando yo he hablado de los virreinatos europeos, he pasado muy por encima de Portugal por la sencilla razón de que Portugal no es un reino cualquiera. Y no por nada, no es Cataluña, no es Aragón, no es Nápoles, no es Sicilia. Es un imperio, y esta naturaleza imperial de Portugal hace tan difícil la unión de las dos coronas. Realmente no funcionan ni los virreinatos ni las juntas, ni tener un consejo en Madrid, ni no tenerlo. Los problemas de gobierno de los dos imperios, y además
la corte se podía haber trasladado a Lisboa, pero los castellanos se rebelaban ante esta idea. Los portugueses tampoco querían ser gobernados desde Madrid. Es decir, la gran dificultad de la unión de las dos coronas fue que eran dos imperios ultramarinos. Y creo que ese es el elemento, puesto que los virreyes portugueses dependían de la corte de Lisboa, no de Madrid. Realmente era, y de hecho, tengo yo bastantes cartas y memoriales de Olivares que no son muy conocidos, o creo que algunos son inéditos, donde realmente es un quebradero de cabeza de solución imposible, porque no se podía pretender el virreinato absoluto, y cuando se decide un virrey de sangre real, realmente el arzobispo de Braga le escribe a Olivares y dice, bueno, esto ser independientes es casi lo mismo, los portugueses van a separarse de... O sea, no encaja, desde 1580 hasta 1640 no hay manera de hacer que eso funcione. Y eso pone también en cuestión la idea misma de la monarquía universal, que es la que sustenta el sistema virreinal. Y ya no digo más. No, ¿puedo añadir un matiz solamente? Sí, claro. Ratifico lo que ha dicho Manuel, pero añado, no funcionaba en efecto a nivel alto, instituciones, consejos, etcétera, pero a nivel, digamos, de las poblaciones, sobre todo en zonas fronterizas, además de los conflictos, lo que encontramos es una imbricación asombrosa. Es decir, las dinámicas sociales y económicas, me refiero a las áreas de frontera en América y en Asia, funcionaban mucho más. De hecho, eso es lo que asusta tanto a castellanos y portugueses contrarios a que esa unión vaya más. Esa es la complejidad de fondo. No se encontró el sistema, lo ha dicho Manuel perfectamente, no se encontró la manera a nivel institucional y superior, cortesano si se quiere, de solucionar eso. Pero lo que está claro es que el pacto de 1580 se sabía que no era realista y se pensó que el tiempo y las dinámicas sociales, económicas, culturales, la expansión del castellano, el permitir que los portugueses, que eran extranjeros jurídicamente, pudieran al final avecindarse en las Indias, todo esto se pensaba que iría disolviendo esas diferencias. No fue así. No fue así. No fue así. Está clarísimo. Rubén, no sé si nos escuchas o puedes encender el micrófono y... Sí, os escucho, no sé si me escucháis vosotros. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto muy grande escucharos y sigo en cierto modo con esta discusión sobre las dinámicas imperiales española y portuguesa y dirijo la pregunta posiblemente un poco más a Rafael. Y es que estoy completamente de acuerdo con el modelo que ha presentado de cómo se construyen ambos imperios y una diferencia que aprecio es que los portugueses, tanto en el estado de la India como en África, se encontraron con unos vecinos un tanto incómodos, porque eran los mayores imperios existentes fuera de Europa. Y mientras que los castellanos en América fueron como a la cabeza de la hidra, diciéndolo todo muy, muy rápida y groseramente, y acabaron con el imperio azteca y el imperio inca, no hicieron los portugueses lo mismo. Y más concretamente, en el caso de Angola, y me parece muy interesante su posible conversión en un virreinato pleno, es que al lado está el reino de Congo, que es un reino además cristiano, importante. No sé qué relaciones establecieron los portugueses con este reino de Congo para no conquistarlo o incorporarlo de otra forma y que quedase en esta situación tan ambigua en la que se suponía que estaba bajo el padroado de la corona, pero fungía como reino independiente. Gracias por la pregunta, Rubén. Un saludo grande. Vamos a ver, son realidades diferentes. Es decir, Congo, desde el momento que se ha cristianizado o aparentemente cristianizado, forma parte ya de la cristiandad. Por tanto, la relación con Congo por fuerza tiene que ser teóricamente más respetuosa. El tema de Angola es que ahí sí hay un territorio virgen, a partir del cual construir un territorio susceptible de ser transformado en patrimonio de la corona. Con Congo no es así. Yo no he encontrado, tampoco soy especialista, por favor, pero en la época 16-17, la Unión de Coronas, Congo es territorio misional, pero no forma parte de propuestas o arbitrios sobre, digamos, ocupación, asimilación, incorporación directa. No lo es. Angola sí, porque Angola, a ver, lo primero que necesitamos es borrar de nuestra cabeza el estado de Angola actual. La Angola de la que están hablando nuestros antepasados portugueses
es Luanda y algunos puntos factoría en la costa, en el litoral. Y a partir de esos territorios, de esos puntos litorales, se quiere avanzar para colonizar el interior. Congo, repito, en esta perspectiva aparece como un territorio en principio a respetar, porque ya es cristiano, por tanto es distinto, y su soberanía tiene que ser respetada e incluso reforzada, porque reforzando esa soberanía congoleña, el catolicismo romano podrá sentarse en el territorio. Luego ya sabemos que la historia ha sido mucho más complicada. Sí, estaba buscando, tengo ya aquí un libro de Georges Vallandier, El reino del Congo en el siglo XVII. El reino del Congo es un reino que absorbe como una esponja las instituciones ibéricas y llega incluso a crear virreinatos. Estaba buscándolo, lo tengo por aquí, y hay un capítulo que habla de la administración de las provincias del reino del Congo y cómo imita el modelo virreinal en el interior de África, y es un capítulo muy, muy interesante, ¿no? Es un libro muy poco conocido, es de los años 60, y lo tengo por aquí, pero es que tengo un jaleo de biblioteca, porque tengo cajas que me he traído del pueblo y está por aquí, pero bueno. El libro de Georges Vallandier tiene ese capítulo precioso sobre, como él es un antropólogo, trata de cómo el reino del Congo es un espejo de Portugal, pero es el Portugal, en el siglo XVII es el Portugal de la Unión Ibérica, y cómo crean instituciones copiando las instituciones de la monarquía. Es bastante interesante, pero ahora, bueno, luego si no te mando la referencia, porque me ha pillado justo que estoy leyendo este librito cuando he oído la pregunta, no es por nada. Pues te voy a agradecer mucho la referencia. Gracias a ambos. Nada. No sé si alguien más quiere participar, hacer preguntas, si no yo tengo también algunos... Yo, Javier, aunque sea, perdón, no sé si Rafael quería decir algo. No, es irrelevante. Es irrelevante, de verdad, gracias. Aunque haya sido, bueno, no os preocupéis, ponente, pero simplemente porque Rafael lo había dejado caer y me interesa mucho la cuestión, era con referencia a las políticas imperiales, ¿no? Concretamente de los virreinatos, sobre aquello de que solo se crean virreyes donde hay minas. Entonces, no sé, quería saber un poco la opinión, no sé, de Manuel, un poco de vosotros, para ver qué opináis respecto a eso. No sé si es exclusivamente un aspecto económico o también se debe a la distancia que hay entre diferentes jurisdicciones o tribunales de justicia, como el rey hacía las veces de rey, ¿no? Y el que distribuía justicia o gracias. Y no sé si se debe solo al aspecto económico o también a un aspecto de justicia, de liberalidad, digamos así. No sé. Bueno, yo respecto a la creación de los virreinatos en América me remito a Rolén Adorno, que escribió sobre la invención de la Nueva España, que es un tema muy interesante, que muy poca gente se ha parado a pensar, que en el año 1521 Hernán Cortés decida que esa tierra se va a llamar Nueva España, cuando en España todavía no sabemos lo que es España en el siglo XVI. Entonces, la idea de Nueva España le da una categoría al territorio y evidentemente todavía no hay minas. Rolén Adorno ha escrito para Oxford una breve historia de la literatura latinoamericana, que no está nada mal, lo digo porque estoy hecho algunos trabajos ahora para Oxford, y ella dedica un capítulo a Hernán Cortés como el inventor de la Nueva España, ¿no? La invención del reino de la Nueva España, y casi ella viene a decir que también es una invención de España, la idea de que los españoles conquistan América, pero todavía España no existe como entidad política, no está claro, son castellanos, pero allí van castellanos, italianos, y esta idea de la invención de España que va a pareja la Nueva España. Entonces, esta configuración de un reino a partir de las propias ideas de Hernán Cortés y de digamos, que eso también lo he visto en la correspondencia de Hernán Cortés con Gattinara, que se conserva en el Archivio di Stato di Vercelli, que esta figuración de esta Nueva España, que no sé, la verdad es que eso merecería un estudio detallado, porque ahí hay elementos caballerescos cuando Hernán Cortés crea los 12 pares que le van a acompañar a la conquista de Tenochtitlán, y yo no creo que las minas tengan una relación directa con la invención imaginaria
del Reino de la Nueva España. Luego ya el Reino del Perú viene por añadidura, porque al fin y al cabo Pizarro lo que hace es emular a Cortés y ellos, los demás conquistadores, cuando bajan a Chile y tal, van buscando nuevos reinos. Esta idea de que van a buscar reinos y no colonias, como les había ocurrido en las Antillas. Rolena Adorno lo analiza bastante bien en este libro sobre las justificaciones de la conquista, ¿no? Me parece un libro interesante y que viene también ella es discípula de un catedrático de la Universidad de Florida, que se apellida Domínguez, que dice que el origen de la literatura latinoamericana, sobre todo de las crónicas de la conquista, en realidad son memoriales de servicios. Entonces, él mantiene también como la construcción jurídica de América, ¿no? A partir de los conquistadores y su obsesión por lo legal. Por eso, la creación del Reino de la Nueva España lo que indica sobre todo es que no es una colonia, no es un lugar, no es una isla de producción de azúcar como eran las Antillas y como eran las Islas Canarias. No son factorías, es otra cosa y es una idea de monarquía. Lo que pasa es que esta mujer es especialista en literatura y solo apunta ideas, ¿no? Pero ahí hay materia, ahí hay materia. Ahí hay materia de trabajo. Gracias, Manuel. ¿Puedo añadir algo? A ver, la teoría de que los virreinatos se crean donde hay colonias la defiende sobre todo un sector de la historiografía de la historia de la economía y especialmente el marxismo. Son los historiadores que siempre han visto que allí donde hay que controlar los medios de producción, la riqueza, se crea un sopraaparato institucional que garantiza la mejor extracción, explotación, etcétera, etcétera. Y siempre se pone de ejemplo pues, que efectivamente, sin respetar la cronología, México, Perú son grandes virreinatos casi desde el inicio, pero que el resto de América no, porque no hay colonias. Y Nueva Granada luego se hace porque encuentran el oro. El otro ejemplo es Brasil. Cuando encuentran oro, Minas Gerais, siglo XVIII, ahí sí, ahí ya aparece el virreinato y el virrey establecido y sólido. Yo creo que no es así exactamente. Ese determinismo no coincide. Otra cosa es que si cambiamos los términos y los invertimos, a lo mejor sí encontramos que el virreinato creado por otros motivos, luego resulta que a la corona sí le satisface cuando se trata de gestionar las minas. Este es otro problema. Sí. Claro, de acuerdo. Gracias. A ti. ¿Puedo hacer alguna pregunta a mi amigo Manuel? Vamos a ver, tenía por aquí. Claro que sí, vamos a ver. A ver. Cuando hablas, por ejemplo, que Olivares, porque este es el gran tema, evidentemente para mí, que me muevo en esos años, ¿no? Trata de promover, si lo he entendido bien, a partir de un momento virreyes más fuertes. Es así. Vale, los casos de Cataluña y Portugal, en cambio, nos hablan de tal vez esa intención, pero luego el día a día se ve que esos virreyes no tienen apenas poder efectivo. Incluso la autoridad, que es lo último que les queda, se discute a máximo nivel. Entonces, bueno, sí, tal vez sí, la propuesta de Olivares o el proyecto suyo es este, pero para el caso portugués, cuando decide abandonar el sistema de gobernadores y pasa a los virreyes, desde luego cada nombramiento va a peor, va descafeinando y debilitando a los virreyes de tal manera que, por hacer historia contrafactual, uno no sabe qué habría pasado si en vez de virreyes hubiese conservado a los gobernadores. Pero esto ya es fantasía. Sí. La otra cuestión es una pregunta que hago siempre a todo el mundo cuando hablamos de virreyes. En tu caso es obligada porque te has referido al ámbito europeo. Y es el siguiente. ¿Qué papel tienen los gobernadores de Flandes y de Milán, Bruselas y Milán, en esta política de virreyes más fuertes o menos fuertes? En este caso me da igual. Es decir, ¿la figura del gobernador es tan diferente en sustancia al virrey o no lo es? Porque este es el debate de fondo
que yo nunca lo he resuelto porque no lo sé, no lo conozco. Bueno, pues yo ahora voy a contestarte a las dos preguntas. Primero, he eludido Portugal deliberadamente porque Portugal no llega a tener un encaje institucional y lo que observamos en todo el periodo son experimentos. Y experimentos que son cada vez más desastrosos y que no funcionan. Y que la Junta de Portugal y tal, y al final la disolución del Consejo de Portugal son todo prueba y error, y cada vez más error. Cada vez más error, y la revuelta de 1637 encontré yo en el Archivo General de Simancas una lista de los desafectos en Portugal, y los que tenía Olivares como desafectos era prácticamente el who is who en Portugal. O sea, prácticamente había logrado la desafección de toda la sociedad, es decir, no de toda la sociedad, pero sí de la sociedad que cuenta, que son los nobles, los eclesiásticos y tal. Y que realmente quienes estaban de acuerdo ya con el gobierno de Madrid era una minoría. También entrevistas que tiene Olivares con distintos personajes portugueses que son para echarse a llorar por la parte de Olivares, de esto no tiene remedio, ¿no? Y en mi opinión, ya con los conflictos de Évora, yo creo que Olivares daba por perdido Portugal y que tarde o temprano esto se iba. Y sin embargo, en el caso de Cataluña es al revés. Yo pienso que virreyes como Cardona y Santa Coloma tienen una autoridad absoluta. Y que el problema de Santa Coloma es que engaña a Olivares. Olivares no tiene ni idea de lo que pasa en Cataluña, solo conoce lo que pasa en Cataluña a través de Santa Coloma. Y Santa Coloma, él pide dinero y Santa Coloma se lo da. Él le dice que hay que poner tercios y Santa Coloma le dice que vale, que se ponen. Creo que en el caso de Cataluña no se ha valorado suficientemente las crisis faccionales y los problemas que hay entre Nierros y Cadels. Creo que cuando y esto ya lo señaló este historiador, bueno, Corteguera, pero también Xavier, la cuestión de los Nierros y los Cadels, cuando uno ve en Cataluña las poblaciones arrasadas por los soldados, son de una facción, ahora no recuerdo si decía Nierros o Cadels, pero que Santa Coloma era catalán y era parcial. Y probablemente el gran problema de Cataluña fue que había un virrey parcial. Y eso es lo que pasa en México, y es lo que dice la católica impugnación. En México, en 1624 el virrey tenía facultades que le había dado Olivares de poder absoluto, pero se había alineado a un grupo y se había enfrentado a otros. Fundamentalmente se había enfrentado a los poderes eclesiásticos. En Cataluña pasa lo mismo, y la católica impugnación, Gaspar Sala, señala cómo Olivares repite los mismos errores que cometió en México, pero esta vez de una forma mucho más grave. Bueno, yo creo que habría que no revisar, porque no se trata de revisar. La historia se va haciendo peldaño a peldaño. Ahora sabemos más que hace 50 años y yo creo que ahora podemos profundizar en estas cuestiones, más que nada porque el conde duque de Olivares siempre insiste en que los problemas de Cataluña dejarlos en manos de los catalanes, y se fía sobre todo de Cardona y de Santa Coloma. Claro, una situación que le lleva a esa situación crítica, ¿no? Para mí, Olivares lo único que quería es y creo que la unión de armas no era una idea de unión política, sino que cada reino le satisfaciese con unos ingresos y unos soldados y fuera, que es un poco repetir lo que había pensado Carlos V cuando desarrolla el sistema virreinal Gattinara. Gattinara le dice en 1628 en las Cortes de Monzón: hacemos los virreinatos para dedicarnos a lo importante. Con los virreinatos se va a garantizar el acopio de rentas a la corte, el acopio de soldados y que los reinos colaboren. Y nosotros nos vamos a dedicar a hablar con el Papa, con el rey de Francia y las minucias de lo administrativo que lo lleven ellos. Pero claro, es que eso es que es no darse cuenta que lo administrativo también es importante, ¿no? Entonces yo veo eso. Y luego la otra pregunta era... los gobernadores. Los gobernadores. Yo es que veo una cosa que es que hay que colocarse con la mentalidad del siglo XVI y XVII. Un gobernador lo es porque está a la cabeza de un ducado. Un virrey tiene duques y marqueses y condes bajo su batuta, mientras que cualquier duque se coloca al nivel de un gobernador de Milán, con lo cual los gobernadores de Milán tienen unas facultades bastante limitadas. Porque las propias facultades del rey en ese territorio están limitadas, porque hay una soberanía superior que es la imperial, y porque los nobles con los que trabaja son de chicha y nabo. O sea, no trata con grandes, que no le tratan de igual a igual, a menos que él venga siendo grande de España.
Pero si no, se va a encontrar con que es un simple duque de Milán que está al mismo nivel, a lo mejor, que el duque de Saboya, y no, a veces está por debajo, y que dentro de esas estructuras, digamos, feudales de Europa, los gobernadores no son virreyes, ni lo pueden ser, porque están sometidos como capitanes generales a la autoridad de la Corte de Madrid, consejos de guerra y Estado. Pero al representar al rey, que es feudatario de otros señores, como duque de Borgoña o como duque de Milán, es feudatario del emperador. Y por tanto los tribunales de Milán son subsidiarios de los tribunales de Viena, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es que el gobernador no tiene nunca la autoridad que tiene un virrey. Para empezar, porque hay señores que tienen más fuerza que él y los tiene a su alrededor, a Parma, Piacenza, Mantua. Entonces yo creo que esa es la base, y si nos colocamos en ese punto de vista, pues un gobernador no es un rey, porque no hace las funciones de un rey. Gracias.